El abogado Javier levantó la vista de los papeles con una seriedad que me heló la sangre. Acababa de leer la parte principal del testamento de mi esposo, y mi hijastro Nicolás no pudo contener su euforia. Se levantó como si fuera el nuevo rey de un imperio, acomodando el traje caro que yo misma le había comprado, sin saber que lo usaría para destruirme. Si acabas de llegar y quieres seguir nuestros videos, suscríbete al canal, porque quizá no nos encuentres de nuevo. «¡Todos lo oyeron!», gritó Nicolás con los brazos extendidos, mirando a mi hijo Andrés y a su esposa Sofía. «Nos quedamos con la casa y los negocios. Ella solo recibe las plantas». Su risa fue tan fuerte que retumbó en la oficina del abogado. Sofía se cubrió la boca fingiendo sorpresa, pero sus ojos brillaban con pura malicia. Incluso mi propio hijo Andrés soltó una risa nerviosa, como si le pareciera gracioso que a su madre de 65 años la dejaran casi en la calle. «Las plantas del jardín», repitió Sofía entre carcajadas. «Qué generoso tu padrastro, Nicolás. Le dejó sus flores queridas para que las cuide en su vejez». Todos rieron como si fuera el chiste más gracioso del mundo. Yo permanecí sentada en silencio, con las lágrimas a punto de brotar, pero me negué a darles ese gusto. Nicolás se acercó a mi silla con esa sonrisa de desprecio que conocía tan bien. «Ay, Camila, no pongas esa cara. Al menos podrás vender rosas para comprar pan». Su comentario provocó otra ola de carcajadas. Además, ya era hora de que alguien joven se hiciera cargo del negocio. «Tú nunca entendiste nada. Siempre fuiste solo la esposa que servía café a los clientes». El abogado Javier carraspeó y noté algo raro en su expresión. Había una tensión en sus ojos que antes no estaba. «Señor Nicolás», dijo con voz firme, «me temo que hay algo importante que debo aclarar antes de que sigan celebrando». Nicolás agitó la mano con desdén. «¿Qué más puede haber, Javier? Ya escuchamos todo. Mi padre me dejó la ferretería, las 2 propiedades comerciales y la casa familiar», dijo con arrogancia. «Andrés recibe el taller mecánico, y ella», me señaló como si fuera una extraña, «se queda con sus plantas. Todo claro y justo, considerando que nosotros siempre trabajamos duro mientras ella se la pasaba jugando en el jardín». «Exacto», intervino Andrés por primera vez, y su apoyo a su hermanastro dolió más que cualquier golpe. «Nicolás y yo siempre estuvimos en el negocio con papá. Ella solo hacía cosas de la casa». Su esposa, Mariana, asintió, desde la silla como si fuera lo más sensato del mundo. Sofía se levantó y se acercó a mí con una sonrisa falsa. «No te preocupes, Camila. Seguro encuentras un departamentito donde pongas tus macetas, quizás cerca del mercado para vender flores los fines de semana». Su tono condescendiente me hizo apretar los puños. «¡Ja! ¿Vender flores en el mercado?», se burló Nicolás. «Perfecto para una mujer que nunca supo hacer más que regar plantas y cocinar. Al menos servirá de algo por primera vez en su vida», añadió con crueldad. El abogado Javier golpeó su escritorio con fuerza, interrumpiendo la risa despiadada. «Basta». Su voz cortó el aire como un cuchillo. «Antes de que sigan con esta celebración, debo informarles unos detalles muy importantes que cambian todo». Nicolás lo miró molesto. «¿Qué detalles? Ya leíste todo el testamento. No hay nada más que hablar». Su arrogancia me revolvía el estómago, pero algo en la expresión del abogado me hizo enderezarme en mi asiento. Javier abrió otra carpeta que había mantenido cerrada todo el tiempo. «Los negocios que ustedes creen haber heredado», dijo despacio, «no les pertenecen. Estaban registrados a nombre de...». La oficina quedó en completo silencio. Javier mantuvo abierta esa carpeta misteriosa frente a él, y vi cómo las sonrisas de Nicolás y Sofía empezaban a desvanecerse. Andrés se inclinó hacia adelante, confundido, mientras Mariana se aferraba a su brazo como si presintiera algo terrible. «¿A nombre de quién?», preguntó Nicolás. Su voz ya no sonaba tan segura. Su arrogancia empezaba a agrietarse como una máscara rota bajo presión. El abogado Javier me miró directamente antes de responder. «Estaban registrados a nombre de la señora Camila, desde que se fundaron las empresas, hace 25 años. El mundo se detuvo por un instante. La mandíbula de Nicolás se desplomó. Su rostro pasó de la victoria absoluta a la confusión total. «Eso es imposible», balbuceó. «Mi padre siempre manejó los negocios. Él era el dueño de todo. Yo trabajé con él por años. Conozco a cada cliente, cada proveedor, cada contrato». «¿Trabajaste con él?». «Sí», continuó Javier con firmeza.
pero bajo la supervisión directa de la verdadera dueña, tu madrastra, la señora Camila, quien durante todos estos años decidió dejar que su esposo fuera la cara pública, mientras ella manejaba las operaciones reales en silencio. Sofía saltó de su asiento. Esto debe ser un error, una broma enferma. ¿Cómo es posible que esta mujer que se pasa regando plantas sea dueña de 3 empresas? Su voz se volvió aguda, desesperada. No es un error, replicó Javier, sacando un fajo de documentos de la carpeta. Tengo las actas de constitución, las escrituras, los contratos de arrendamiento, las cuentas bancarias de los negocios, todo a nombre de Camila Rodríguez. Su esposo solo figuraba como administrador autorizado, nunca como dueño. Andrés se veía como si le hubieran dado un golpe en el estómago. Pero papá siempre nos dijo que éramos sus socios, que algún día heredaríamos todo. Nicolás prácticamente vivía en la ferretería. Conocía a todos los clientes por su nombre. Yo pasaba todas las tardes en el taller aprendiendo el oficio, agregó Andrés. Y sí que aprendieron, confirmó Javier, pero trabajaban para su madrastra, no para ustedes mismos. Cada decisión importante, cada inversión, cada contrato, pasaba por la aprobación final de la señora Camila. Su padre solo ejecutaba las órdenes que ella le daba. Nicolás comenzó a caminar de un lado a otro como un animal enjaulado. Esto no puede ser cierto. Ella nunca apareció en los negocios. Siempre estaba en la casa cocinando, limpiando, cuidando esas malditas plantas. Su voz se quebró en la última palabra, como si al fin entendiera algo que lo aterraba. Al parecer, dijo Javier con una leve sonrisa, nunca se preguntaron por qué su padre siempre debía consultar en casa antes de tomar decisiones importantes, o por qué llevaba carpetas enteras todas las noches, o por qué la señora Camila siempre sabía cuánto había en las cuentas sin pisar una oficina. Sofía se lanzó hacia el escritorio del abogado. Enséñeme esos papeles. Esto tiene que ser una falsificación. Esa vieja manipuló a su esposo para poner todo a su nombre. Sus manos temblaban al intentar alcanzarlos. Señora, contrólese, advirtió Javier, retirando los documentos de su alcance. Estos papeles tienen más de 20 años y están debidamente certificados por notario público. Además, continuó, tengo testimonios de banqueros, abogados, corporativos y contadores que trabajaron directamente con la señora Camila todos estos años. ¿Testimonios?, preguntó Andrés con voz temblorosa. ¿Qué testimonios? Javier sacó otra carpeta aún más gruesa. El señor Adrián Mendoza, gerente del Banco Central, confirma que la señora Camila visitaba personalmente las oficinas cada viernes para revisar los estados de cuenta de las 3 empresas. La contadora fiscal, Rosalía Vega, declara que recibió instrucciones directas de la señora Camila para cada declaración y auditoría. El ingeniero Daniel Herrera, quien construyó las ampliaciones de la ferretería, confirma que todos los contratos fueron negociados y firmados personalmente por la señora Camila. Nicolás se dejó caer en su silla. El color había desaparecido de su rostro. Pero si ella es la dueña, ¿por qué mi padre nos prometió que heredaríamos todo? ¿Por qué nos hizo trabajar como esclavos por años si sabía que nada nos pertenecía? El abogado me miró como pidiendo permiso para revelar lo siguiente. Yo asentí suavemente. Su padre les prometió algo que no era suyo, explicó Javier, porque esperaba convencer a su esposa de cambiar el testamento. Creía que, si demostraban esfuerzo y compromiso, ella cedería los negocios a ustedes. Hizo una pausa dramática. Se equivocó. Las palabras de Javier cayeron como una bomba en la oficina. Nicolás parecía apuñalado por la espalda. Respiraba con dificultad y le temblaban las manos. Sofía había empezado a llorar, no de tristeza, sino de pura rabia impotente. Eran esas lágrimas amargas que nacen cuando descubres que perdiste algo que dabas por tuyo. Mientes, murmuró Nicolás sin convicción. Todo es una conspiración. Ella manipuló a mi padre, lo envenenó contra nosotros. Se volvió hacia mí con los ojos llenos de odio. Bruja, lo hipnotizaste, lo convenciste de traicionar a sus propios hijos. Andrés guardaba silencio, procesando la información como si fuera una ecuación imposible. Mariana lo miraba preocupada, quizá calculando cuánto dinero habían perdido. El silencio se prolongó hasta que mi hijo al fin habló. «Mamá», dijo con voz rota, «¿es verdad? ¿Eres de verdad la dueña de todo?» Sus ojos suplicaban que dijera que no,
que todo era una broma cruel, que las cosas volvieran a como él creía 5 minutos antes. Por primera vez en toda la reunión decidí hablar. Mi voz salió más firme de lo esperado, cargada con 25 años de decisiones silenciosas y sacrificios invisibles. Es verdad, Andrés. Siempre lo fue. Nicolás. Explotó como un volcán. Mentira. Si fueras la dueña, habrías estado en las oficinas, habrías tomado las decisiones importantes. No te habrías quedado en casa como una sirvienta. Su rostro enrojecido mostraba venas tensas como cuerdas. ¿Crees que no tomaba las decisiones importantes? Pregunté con una calma que me sorprendió. ¿Quién crees que decidió contratar a Roberto como capataz en el taller cuando tú querías despedirlo? ¿Quién autorizó la compra de la nueva maquinaria para la ferretería? ¿El año pasado? ¿Quién aprobó el aumento salarial en diciembre? Eso lo decidió mi padre, gritó Nicolás, aunque su voz ya no sonaba tan segura. Tu padre llegaba todas las noches con una carpeta llena de decisiones pendientes. Continué, sintiendo la verdad brotar de mí como agua de manantial. Se sentaba conmigo en la cocina, revisábamos cada contrato, cada inversión, cada problema con empleados o proveedores. Yo revisaba los números, analizaba las proyecciones y tomaba la decisión final. Él volvía al día siguiente y ejecutaba mis órdenes. Sofía se secó las lágrimas con furia. Eso es imposible. Tú no sabes nada de negocios. Eres solo una ama de casa. Su desprecio envenenaba el aire. Javier intervino abriendo otro archivo. Permítanme aclarar algo sobre la formación de la señora Camila. Ella tiene una licenciatura en Administración de Empresas por la Universidad Nacional. Se graduó con honores en 1978. Trabajó 5 años como auditora en un despacho contable antes de casarse. Además, cuenta con una especialidad en finanzas corporativas que completó a distancia en los primeros años de matrimonio. El silencio que siguió fue sepulcral. Nicolás me miraba como si me viera por primera vez en su vida. Andrés abrió la boca, pero no pudo emitir sonido alguno. Mariana se había puesto pálida, calculando mentalmente cuántos años habían subestimado por completo a la mujer que tenían enfrente. «Pero si eres tan lista, ¿por qué te quedaste en casa?», preguntó Andrés con la voz de un niño perdido. «¿Por qué no trabajaste directamente en las empresas?». La pregunta dolió más de lo esperado, porque tocaba la herida más profunda de mi vida adulta. «Porque tu padre me lo pidió», respondí con brutal honestidad. Cuando nos casamos, él apenas había heredado un pequeño taller mecánico de su padre. Tenía grandes sueños, pero cero conocimiento de negocios. Me pidió que lo ayudara a crecer, pero desde casa, porque creía que los clientes no tomarían en serio una empresa dirigida por una mujer. «Era distinto en ese entonces», murmuró Mariana, más para sí que para los demás. Era 1985. Yo continué, sintiendo décadas de amargura subir a mi garganta. El prejuicio era más fuerte, es cierto, pero también fue más fácil ocultarme detrás de él y manejar todo en las sombras. Los clientes veían a un hombre confiable al frente, pero cada decisión estratégica venía de mí, cada expansión, cada nueva línea de productos, cada alianza, todo salió de esta cabeza que ustedes pensaban solo servía para planear menús y regar plantas. Nicolás se levantó tambaleando como un boxeador tras un golpe devastador. «No, no, no. Esto no puede estar pasando. Yo dediqué mi vida entera a esos negocios. Sacrifiqué mis sueños para construir algo que creí mío». Su voz se quebró en un sollozo ahogado. «¿Tus sueños?», pregunté con una risa amarga. «¿Hablas de tu sueño de llegar a las 10 de la mañana, tomarte 2 horas de comida y desaparecer los viernes por la tarde para beber con tus amigos? ¿O hablas de tu sueño de cobrar un sueldo sin revisar una sola cuenta, sin preocuparte por facturas vencidas, sin desvelarte por la competencia de enfrente?» «Yo trabajé duro», protestó Nicolás, pero hasta él sabía que sus palabras sonaban vacías. «Trabajaste lo mínimo indispensable», lo corregí. «Y cada vez que había una decisión difícil, cada vez que surgía un problema real, corrías a tu padre. ¿Qué hacemos con el proveedor que no entrega? ¿Debemos despedir a López? ¿Invertimos en esa nueva línea? ¿Y tú?». Padre subía a mi oficina, lo discutía conmigo, bajaba con la respuesta, y tú creías que la sabiduría era suya. Javier carraspeó suavemente. «Señora Camila, si me permite, hay algo más que debo revelar sobre las verdaderas circunstancias de esta herencia».
Su tono había cambiado. Ahora sonaba más formal, más legal. Todas las miradas se volvieron hacia él. Nicolás se aferró al respaldo de su silla, como si fuera lo único que lo sostenía. «¿Qué más?», preguntó con voz ronca. «El testamento que acaban». De escuchar sí era el deseo de su padre, explicó Javier. Pero hay un detalle que cambia todo el panorama. Sacó un documento distinto, con sellos oficiales que brillaban bajo la luz de la oficina. 3 días antes de su muerte, su padre firmó un codicilo, una adición legal al testamento original. ¿Un codicilo?, repitió Sofía, como si la palabra fuera veneno. En ese codicilo, su padre reconoce oficialmente que todos los bienes mencionados en el testamento nunca le pertenecieron legalmente. Reconoce que durante años actuó solo como administrador de la propiedad de otra persona, específicamente de su esposa. Y lo más importante, declara que cualquier deuda, hipoteca o problema financiero asociado a esos negocios será responsabilidad exclusiva de quienes los hereden en el testamento original. El rostro de Nicolás pasó del rojo a un blanco mortal en segundos. ¿Deudas? ¿Qué deudas? Javier sonrió, pero no era una sonrisa amable, sino la de un tiburón que huele sangre. Qué bueno que lo... Pregunta, Nicolás, porque resulta que hay unas cuantas cuentas pendientes que ahora deberá asumir personalmente. Abrió una nueva carpeta, esta vez roja, como si el color mismo advirtiera del peligro que contenía. Nicolás se aferró al escritorio con los nudillos blancos, mientras Sofía parecía a punto de desmayarse. Andrés miraba de un lado a otro entre el abogado y yo, como si intentara comprender un idioma extraño. «Las deudas», comenzó Javier con voz medida, «están todas documentadas aquí. Empecemos por las más recientes». Sacó una hoja con membrete bancario. «Nicolás, ¿recuerdas cuando solicitaste aquel préstamo de $50,000 el año pasado para modernizar la ferretería?» Nicolás quedó sin palabras. Sofía lo miró con pánico absoluto. «¿50,000?» susurró. «Me dijiste que eran solo 10,000 para herramientas nuevas. El préstamo se aprobó usando la ferretería como garantía», siguió Javier implacable. «Pero como la ferretería nunca te perteneció, técnicamente cometiste fraude bancario. Sin embargo, el banco está dispuesto a no presentar cargos penales si asumes toda la deuda más los intereses acumulados. Total actual, $67,400. «Eso es imposible», gritó Nicolás. «Mi padre firmó esos papeles conmigo. Él cofirmó el préstamo». «Tu padre no podía cofirmar algo que no le pertenecía», expliqué con sorprendente calma. «Yo nunca autoricé ese préstamo. De hecho, estuve totalmente en contra cuando tu padre me lo consultó. Pero tú insististe, rogaste, incluso amenazaste con abandonar la empresa si no te dejaba hacerlo». Sofía se puso de pie tambaleando. «Nicolás, me prometiste que ese dinero era para el negocio. ¿Dónde está? ¿En qué lo gastaste?» Su voz se volvió histérica. Nicolás evitó su mirada. El silencio se hizo eterno hasta que Javier decidió continuar con su revelación devastadora. «Según los registros bancarios», dijo, 25,000 se gastaron en un auto deportivo, 15,000 en unas vacaciones en Europa, 8,000 en joyas y ropa de lujo. Y el resto, bueno, parece que se perdió en una mesa de póker en Atlantic City». «¡Mentiras!», rugió Nicolás, pero la voz se le quebró al final de la palabra. Sofía lo abofeteó con tanta fuerza que el sonido retumbó en la oficina como un disparo. «Eres un mentiroso, un ladrón. Jugaste con el futuro de nuestra familia», gritó Sofía entre lágrimas, pero ya no eran de dolor, sino de puro odio hacia su propio esposo. Andrés estaba paralizado, mirando cómo su hermanastro se desmoronaba frente a sus ojos. «Nicolás», murmuró, «dime que no es cierto. Dime que no apostaste el dinero del negocio». Pero Nicolás ya no podía mentir. La máscara de hombre seguro y exitoso se había hecho pedazos. «Fue una inversión», balbuceó. «Iba a duplicar el dinero y devolverlo antes de que alguien lo notara. Tenía un sistema, una estrategia infalible». «¿Un sistema?», se burló Sofía. «¿Tu sistema era apostarlo todo al negro en la ruleta? Roberto del taller me contó todo. Te vio perder $25,000 en una sola noche». Javier carraspeó para recuperar la atención. «Desafortunadamente, eso no es todo. Andrés, tú también tienes deudas pendientes». Mi hijo palideció. «¿Yo? Pero yo nunca pedí préstamos. Siempre fui responsable con el dinero del taller». «Es cierto que nunca pediste un préstamo formal», confirmó Javier.
pero sí autorizaste varias compras grandes sin consultar a la verdadera dueña. El nuevo elevador hidráulico, el equipo avanzado de soldadura, el sistema de diagnóstico computarizado. En total, $32,000 cargados a la asiento. Cuentas del taller sin autorización de la señora Camila. Pero eran herramientas necesarias, protestó Andrés. Papá me dijo que las comprara, que eran inversiones para mantener el taller competitivo. Y sí eran necesarias, admití. Pero nunca me consultaste. Tu padre tomó esas decisiones solo, esperando que yo las aceptara después. La diferencia, Andrés, es que al menos tú compraste cosas útiles para el negocio. Tu hermanastro gastó el dinero en su estilo de vida. Mariana habló al fin, con la voz temblorosa. ¿Andrés? ¿Significa que debemos pagar $32,000? ¿De dónde vamos a sacar ese dinero? Acabamos de comprar la casa nueva. Tenemos la hipoteca, los pagos del carro. Javier hojeó otro documento. Ah, sí, la casa nueva. Tema interesante. Su sonrisa se volvió más cruel. Sabían que el enganche de esa casa se pagó con un adelanto de las utilidades del taller. Un adelanto nunca autorizado por la verdadera dueña. ¿De cuánto fue el enganche? Pregunté, aunque ya lo sospechaba. $45,000, respondió Javier. Dinero que salió de las reservas de emergencia del taller. Al parecer, Andrés consideró que comprar una casa de 4 recámaras con alberca era una emergencia. Andrés se desplomó en su silla como un títere sin cuerdas. Papá me dijo que estaba bien, que era mi dinero, que lo había ganado trabajando en el taller. Nunca me dijo que necesitaba autorización de nadie. Tu padre te dijo muchas cosas, murmuré con tristeza y enojo hacia mi difunto esposo. Te prometió un futuro que no era suyo. Te animó a gastar dinero que no te pertenecía. Te hizo creer que eras dueño de algo que siempre fue mío. Sofía empezó a hiperventilar. No podemos pagar todo eso. Es imposible. Son más de $100,000 entre las dos deudas. Tendríamos que vender la casa, los carros, todo lo que tenemos. Exactamente, confirmó Javier con satisfacción profesional. Y aún así no alcanzaría, porque hay más deudas por revisar. Nicolás levantó la cabeza como un animal herido. ¿Más deudas? ¿Cuántas más? Javier sacó una calculadora y comenzó a sumar mientras hablaba. Las tarjetas corporativas que usaron para gastos personales, los anticipos de salario que se aprobaron solos, los préstamos de caja chica que nunca devolvieron, las comisiones que se pagaron por ventas inexistentes. La calculadora pitó suavemente al terminar. ¿Cuál es el total?, preguntó Andrés con voz de condenado. Javier miró la pantalla y sonrió. $187,422,68, más los intereses que siguen, acumulándose cada día. El silencio que siguió fue tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Nicolás había empezado a llorar en silencio. Lágrimas de derrota absoluta resbalaban por sus mejillas y no intentaba detenerlas. Sofía lo miraba con un asco total, como si fuera un desconocido repulsivo. Andrés tenía la cabeza entre las manos, murmurando números una y otra vez como una oración desesperada. «No tenemos ese dinero», susurró Mariana. «Ni la mitad, ni aunque vendiéramos todo lo que tenemos. Podríamos pagar esas deudas». «Lo sé», dije al fin. «Y por eso exactamente mi esposo decidió dejarles esas responsabilidades en el testamento. Sabía que habían gastado dinero que no era suyo. Sabía que habían acumulado deudas con irresponsabilidad. Y decidió que lo justo era que enfrentaran las consecuencias de sus propios actos». Javier cerró la carpeta roja de golpe, con un chasquido que sonó como el martillo de un juez. «Señores, tienen 30 días para presentar un plan de pago aceptable a los acreedores, o procederemos al embargo de todos sus bienes personales». Nicolás se había puesto de pie como un zombi, caminando por la oficina y murmurando números y fechas como un loco. 30 días. Repetía una y otra vez. $187,000 en 30 días. Su traje caro ahora lucía arrugado y empapado de sudor, como si hubiera estado trabajando bajo el sol todo el día. Sofía había dejado de llorar y ahora lo miraba con una frialdad que helaba la sangre. «¿Sabes lo que significa esto, Nicolás?», escupió. «Significa que vamos a perderlo todo. La casa, los carros, las joyas, todo por lo que trabajé años mientras tú jugabas a ser el gran empresario». Su voz era puro veneno concentrado. «Tiene que haber una solución», murmuró Andrés aún con la cabeza entre las manos. «No podemos aceptar que todo terminó. Tiene que haber una forma de arreglarlo».
Me miró con ojos suplicantes. Mamá, tú puedes ayudarnos, puedes perdonarnos las deudas, puedes hacer que todo desaparezca. Somos familia. ¿Familia? Repetí despacio como si la palabra me quemara. ¿Familia como cuando se reían de mí hace media hora? ¿Como cuando Nicolás me llamó inútil? ¿Como cuando Sofía sugirió que fuera a vender flores al mercado? ¿Esa clase de familia? Mariana se acercó a mi silla y se arrodilló, tomando mis manos entre las suyas. Camila, por favor, Andrés nunca quiso herirte. Solo seguía a Nicolás. Creyó que así eran las cosas. Nunca supo que tú eras la verdadera dueña. Sus lágrimas parecían sinceras, pero yo había aprendido a desconfiar de las lágrimas. Andrés tuvo 25 años para darse cuenta de por qué su madre nunca recibió respeto en su propia casa, respondí, apartando mis manos. 25 años para notar que cada decisión importante se consultaba conmigo antes de ejecutarse. 25 años para ver que yo conocía cada número, cada cliente, cada problema del negocio mejor que cualquiera. Javier había observado todo con interés profesional, pero decidió intervenir de nuevo. Señora Camila, si me permite, aún falta hablar de otro aspecto de la herencia, las famosas plantas que su esposo le dejó. Todas las miradas se posaron en él. Incluso Nicolás dejó de caminar para poner atención. ¿Qué pasa con esas plantas?, preguntó Sofía con desprecio. ¿Van a pagar nuestras deudas las begonias? Javier sonrió y sacó otra carpeta, esta vez verde. No son exactamente begonias, señora Sofía. ¿Podría decirme qué sabe del vivero Secret Gardens? Andrés frunció el ceño. Es ese lugar enorme, como a 20 minutos de aquí. Venden plantas ornamentales y hacen diseños de jardines para casas de ricos. ¿Por qué lo pregunta? Porque Secret Gardens es propiedad de la señora Camila. Lo ha sido por los últimos 15 años, anunció Javier con satisfacción evidente. El silencio que siguió no fue de simple sorpresa. Era el silencio de quienes al fin comprenden que han subestimado a alguien durante décadas. Eso es imposible, balbuceó Nicolás. Secret Gardens es una empresa multimillonaria. Tiene contratos con hoteles de lujo, con corporativos. Incluso diseñaron los jardines del centro comercial nuevo. No puede ser propiedad de la mujer que, según ustedes, solo sabía regar macetas. Terminé por él, con calma. De la mujer que, según tú, nunca hizo nada útil en su vida. Javier abrió la carpeta verde y comenzó a leer. Secret Gardens fue fundado en 2009 por la señora Camila, al inicio como un pequeño negocio de plantas ornamentales. Durante los primeros años operó desde su propio jardín, vendiendo flores y arreglos decorativos a vecinos y conocidos. Poco a poco expandió el negocio. Compró más terrenos, contrató especialistas en botánica y paisajismo y estableció acuerdos con proveedores internacionales. Sofía se había puesto tan pálida que parecía un fantasma. ¿Pero cómo? Si nunca la vimos salir de la casa a trabajar en algo así, porque nunca pusieron atención. Les dije con una calma que me sorprendía. Pensaban que mis caminatas matutinas eran ejercicio de una vieja. Creían que mis reuniones de jardinería eran simples charlas sin importancia. Asumían que cuando desaparecía los sábados por la mañana, iba de compras al mercado. En realidad, continuó Javier, la señora Camila visitaba regularmente las instalaciones de Secret Gardens, supervisaba personalmente los cultivos, negociaba contratos importantes y dirigía un equipo de 32 empleados especializados. Andrés abrió la boca, incrédulo. ¿32 empleados? Pero mamá, ¿por qué nunca nos lo dijiste? ¿Por qué lo mantuviste en secreto? La pregunta dolió, porque tocaba el centro de mi decisión más difícil, porque cada vez que mencionaba una idea de negocio, se burlaban. Cuando sugerí diversificarnos en el sector agrícola, Nicolás dijo que eran fantasías de mujeres aburridas. Cuando propuse invertir en diseño de jardines, tú, Andrés, dijiste que no era un trabajo serio para alguien de mi edad. Mariana se había levantado y caminaba nerviosa de un lado a otro. ¿Cuánto vale Secret Gardens? Javier consultó otro documento. Según la evaluación más reciente, realizada el mes pasado por una firma independiente, el valor total de la empresa, incluyendo tierras, inventario, contratos vigentes y ganancias proyectadas, es de aproximadamente $2.400.000. Nicolás se desplomó en su silla como si le hubieran disparado. ¿2.400.000? Susurró.
toda mi vida trabajando en la ferretería por un sueldo miserable, endeudándome para mantener un estilo de vida que creía merecer, mientras ella era millonaria. No era millonaria, corrigió Javier con evidente placer. Es millonaria. Y a diferencia de ustedes, construyó su fortuna honestamente, sin deudas, sin fraudes, sin apostar el dinero ajeno en casinos. Sofía comenzó a golpear el escritorio con los puños. Esto no es justo. Si tenías tanto dinero, ¿por qué nos dejaste endeudarnos? ¿Por qué no nos ayudaste cuando pedimos el préstamo para la ferretería? Sí los ayudé, respondí con una sonrisa helada. Les dije que no pidieran ese préstamo. Les advertí que era una mala decisión. Les ofrecí alternativas más conservadoras para mejorar los negocios. Dije con frialdad. Ustedes decidieron ignorar mis consejos porque venían de la mujer que solo entiende de plantas. Javier sacó otro documento de la carpeta verde. De hecho, existen registros de al menos 12 ocasiones en los últimos 5 años donde la señora Camila propuso planes de inversión específicos que habrían evitado todas estas deudas. Sus propuestas fueron sistemáticamente rechazadas por ser irreales o demasiado complicadas. Andrés se había levantado y caminó hasta la ventana, mirando al cielo como si buscara respuestas. «No entiendo», murmuró. «Si eras tan exitosa, si tenías tanto dinero, ¿por qué seguiste viviendo como ama de casa? ¿Por qué nunca nos mostraste tu verdadero éxito?» La pregunta me obligó a enfrentar verdades que había evitado por años, porque tenía miedo, admití al fin. Miedo de que, si lo sabían, me pidieran dinero, todo el tiempo. Miedo de que mi éxito se convirtiera en su excusa para trabajar menos, para ser menos responsables. Y tenía razón, ¿o no? En cuanto supieron que había dinero, lo primero que hicieron fue endeudarse irresponsablemente. Nicolás levantó la cabeza, los ojos inyectados en sangre. «Tú podrías salvarnos», dijo con voz ronca. «Tienes más que suficiente dinero para pagar nuestras deudas y seguir siendo rica. Podrías hacerlo, y ni siquiera lo notarías». «Podría», confirmé. Hice una pausa. «Pero no lo haré». Las 4 palabras cayeron en la oficina como una sentencia de muerte. Nicolás me miró como si me hubiera convertido en un monstruo ante sus ojos. Sofía comenzó a sollozar histéricamente, no de tristeza, sino de pura desesperación. Andrés se volvió desde la ventana, con el rostro marcado por la incredulidad total. «¿Cómo puedes decir eso?», preguntó con la voz quebrada. «Somos tu familia, soy tu hijo. ¿Vas a dejarnos perderlo todo por orgullo, por venganza?» «No es venganza», respondí con una calma difícil de sostener. «Es justicia. Durante 25 años me trataron como si fuera invisible, como si mis opiniones no importaran, como si mi única función fuera servir café y limpiar sus desastres. Y ahora que descubren quién soy en realidad, ¿quieren que los rescate de las consecuencias de sus propias decisiones?» Nicolás se puso de pie tambaleando. Su rostro había adquirido un tono gris enfermizo. «Camila, por favor, puedo cambiar, puedo ser distinto, puedo trabajar duro, puedo devolverte cada centavo. Yo... Su voz se quebró en un sollozo patético. «¿Trabajar duro como cuando te enfermaste 3 días la semana pasada para quedarte viendo los partidos de fútbol?», pregunté con crueldad calculada. «¿O como cuando le dijiste a tu padre que el cliente González había cancelado su pedido, cuando en realidad nunca lo llamaste porque estabas ocupado jugando póker en línea?» Sofía me miró con odio puro. «¿Cómo sabes todo eso? Nos estabas espiando como una vieja». «¿Chismosa?», Javier intervino antes de que respondiera. La señora Camila recibía reportes detallados de todos los empleados sobre la conducta de sus gerentes. Roberto del taller, María de la ferretería, incluso los proveedores le informaban regularmente sobre las actividades de Nicolás y Andrés. «¿Reportes?», preguntó Mariana con la voz temblorosa. «¿Los empleados nos vigilaban?». «Los empleados informaban a su verdadera jefa», la corregí con frialdad. «Yo pagaba sus sueldos, yo autorizaba sus vacaciones. Yo decidía sus aumentos. Por supuesto que me mantenían al tanto de lo que ocurría en mis propias empresas». Hice una pausa y sonreí con dureza. «Ustedes pensaban que porque su padre firmaba los cheques, él era quien tomaba las decisiones. ¡Qué ingenuos!». Andrés se acercó a mi silla con lágrimas en los ojos. «Mamá, entiendo que estés enojada. Entiendo que cometimos errores, pero castigarnos así no va a arreglar nada. Mariana y yo tenemos una hipoteca.
Tenemos gastos, tenemos planes para el futuro. Planes que hicieron sin consultarme, le recordé. Como cuando decidieron comprar esa casa de $400,000 sin preguntar si era prudente. Como cuando Mariana dejó su empleo porque la familia tenía suficiente dinero. ¿Esos planes? Mariana se puso roja de vergüenza. Pensábamos que Andrés era copropietario del taller. Creíamos que teníamos seguridad financiera. Nunca habríamos tomado esas decisiones si hubiéramos sabido la verdad. Exactamente, respondí con satisfacción. Nunca habrían tomado esas decisiones si hubieran sabido que dependían de mi autorización. Habrían sido más cuidadosos, más respetuosos, más humildes, pero prefirieron asumir que lo merecían todo sin ganárselo. Javier había estado observando la escena con fascinación y decidió añadir más combustible al fuego. «Señora Camila, ¿quiere que revele los detalles sobre su otra empresa?» Nicolás levantó la cabeza como un animal herido. «¿Otra empresa? ¿Cuántas más tiene?» «Secret Gardens fue solo el principio», confesé, sintiendo el poder de la verdad llenarme de energía. Hace 5 años decidí diversificar mis inversiones. Javier, por favor, cuénteles sobre Green Distributors. Javier abrió una nueva carpeta. Esta dorada. Green Distributors es una compañía de importación y exportación de productos agrícolas, especializada en plantas ornamentales exóticas. Fue establecida por la señora Camila como una expansión natural de Secret Gardens. Actualmente tiene contratos con proveedores en Colombia, Ecuador, Costa Rica y Guatemala. Sofía había dejado de llorar y ahora me miraba con una mezcla de terror y un respeto que no podía evitar. ¿Importaciones internacionales? ¿Cómo aprendiste a hacer eso?, preguntó Sofía incrédula. «Aprendí», respondí simplemente. «Mientras ustedes creían que mi computadora solo servía para recetas de cocina, yo tomaba cursos en línea de comercio internacional. Mientras pensaban que mis llamadas eran chismes con amigas, yo negociaba contratos con exportadores de Centroamérica. Mientras asumían que no entendía la tecnología, yo desarrollaba una plataforma digital para vender plantas ornamentales». Andrés se había sentado en el suelo, literalmente desplomado. «No lo puedo procesar», murmuró. «Todo este tiempo viviendo contigo, viéndote cómo vivías, y nunca sospechamos nada, porque nunca me preguntaron», les recordé con dureza. «Cuando desaparecía por horas, asumían que estaba en el súper. Cuando recibía paquetes extraños, pensaban que eran compras de la casa. Cuando tenía reuniones en fines de semana, creían que eran charlas sin importancia. Jamás se molestaron en saber qué hacía realmente con mi tiempo». Javier consultó el documento dorado. «El valor actual de Green Distributors, incluyendo inventario, contratos activos y cuentas por cobrar, es de aproximadamente $800,000. Las proyecciones para el próximo año sugieren un crecimiento del 30%. Nicolás se puso de pie y empezó a golpear la pared con el puño. «3 millones. Tienes más de 3 millones y nos vas a dejar hundirnos por menos de 200,000. Su voz se había vuelto aguda, desesperada. «No los voy a dejar hundirse», lo corregí. «Ustedes mismos se hundieron. Yo simplemente me niego a sacarlos del hoyo que cavaron con sus propias manos». Sofía se acercó a mí, los ojos brillando de rabia y lágrimas. «¿Sabes lo que esto significa para nosotros? ¿Sabes que vamos a perder la casa? ¿Que nuestros hijos tendrán que cambiar de escuela? ¿Que Nicolás quedará marcado como deudor en todos los bancos?» «Sé exactamente lo que significa», respondí sin pestañear. «Significa que van a experimentar lo que es vivir con las consecuencias de sus actos. Significa que van a aprender lo que es la responsabilidad financiera. Significa que van a entender el verdadero valor del dinero». Mariana volvió a arrodillarse junto a mi silla. «Camila, por favor, piensa en los niños. Andrés y yo tenemos 2 pequeños. Ellos no merecen sufrir por los errores de sus padres». Sus lágrimas parecían sinceras, pero yo ya era inmune a ese tipo de manipulaciones. «Los niños no sufrirán», aseguré. «Aprenderán valores importantes. Entenderán que el dinero se gana con trabajo duro, no con herencias inmerecidas. Verán que las acciones tienen consecuencias. Será la mejor educación que puedan recibir». Javier, que había estado tomando notas, intervino de nuevo. «Señora Camila, hay un último detalle legal sobre la liquidación de las deudas pendientes». Todos lo miraron con una mezcla de esperanza y terror. «¿Qué detalle?», preguntó Andrés.
Como ustedes no pueden pagar las deudas que usaron como garantía, y como esas empresas nunca les pertenecieron legalmente, existe la posibilidad de negociar un acuerdo con los acreedores. Hizo una pausa dramática. Un acuerdo que requeriría la participación de la verdadera dueña de los bienes. Nicolás se abalanzó hacia el escritorio. Eso significa que Camila puede ayudarnos. Ella puede negociar con los bancos, puede arreglar todo esto. Puedo, confirmé lentamente. Pero mis servicios de negociación no son gratuitos. Las caras de Nicolás y Andrés cambiaron al instante. La desesperación se mezcló con una nueva comprensión. Por primera vez entendían que todo el poder estaba en mis manos, y que no pensaba usarlo sin exigir algo a cambio. ¿Qué quieres decir con que no son gratuitos?, preguntó Sofía temblando. ¿Vas a cobrarnos por ayudar a tu propia familia? Voy a cobrarle a las personas que durante 25 años me trataron como su sirvienta, la corregí con frialdad. A los que se burlaron de mí, que me despreciaron, que asumieron que solo servía para limpiar y cocinar. Sí, les voy a cobrar, y caro. Javier se recostó en su silla, disfrutando del espectáculo. ¿Cuáles son sus condiciones, señora Camila? Había esperado este momento por años, planeando mentalmente qué diría si alguna vez tenía la oportunidad de dar vuelta completa a la mesa. Mis condiciones son simples, comencé, saboreando cada palabra. Puedo negociar con los bancos para reducir sus deudas a unos $50,000 en total, pagaderos en 5 años, sin intereses. Andrés se enderezó como si hubiera recibido una descarga eléctrica. ¿50,000 en lugar de 187,000? ¿Eso es posible? Es posible cuando se tienen las conexiones adecuadas, la experiencia necesaria y el respaldo financiero para garantizar los pagos. Expliqué. Cosas que ustedes nunca tuvieron porque estaban demasiado ocupados jugando a ser importantes. Nicolás se aferró a esa esperanza como un náufrago a un salvavidas. Acepto cualquier condición que pongas. Haz la negociación. No he terminado de explicar mis condiciones. Lo interrumpí con una sonrisa que debió sonar a advertencia. La reducción de la deuda es solo el primer punto. El segundo, dije despacio, es que tanto tú como Andrés trabajarán para mí en mis empresas, ganando exactamente el salario mínimo legal. Sofía se puso blanca. ¿Salario mínimo? Eso es imposible. No pueden mantener a sus familias con eso. Pues, tendrán que aprender, contesté sin compasión. Millones de personas lo hacen todos los días. Será una experiencia muy valiosa para hombres que nunca supieron el verdadero valor del dinero. Mariana se levantó, caminando nerviosa de un lado a otro. ¿Por cuánto tiempo? ¿1 año? ¿2? Hasta que terminen de pagar los 50,000, respondí. Considerando que ganarán el mínimo y tienen gastos familiares, calculo unos 8 años. La mandíbula de Andrés cayó. ¿8 años ganando el mínimo? Pero yo tengo experiencia. Sé cómo manejar el taller. Puedo ganar mucho más en cualquier otro lugar. Puedes intentarlo, dije con una sonrisa cruel. Pero te recuerdo que tienes una deuda de $187,000 que aparecerá en tu historial crediticio. ¿Creen que algún empleador querrá contratar a alguien con esa carga financiera? ¿Creen que algún banco les dará un préstamo para iniciar un negocio propio? Pregunté con dureza. Javier, que había tomado notas meticulosas, intervino. De hecho, las deudas pendientes ya han sido reportadas a las agencias de crédito. Sus puntajes han caído a niveles que prácticamente garantizan que no podrán conseguir un empleo en puestos de responsabilidad financiera. Nicolás se dejó caer en su silla. «Nos tienes completamente atrapados», murmuró. «No tenemos alternativa». «Tienen una alternativa», lo corregí. «Pueden rechazar mi oferta y enfrentar solos las consecuencias de sus deudas. Pueden declararse en bancarrota, perder todas sus posesiones y empezar de cero, sin ayuda de nadie. Es su decisión». Sofía había vuelto a llorar, pero ahora eran lágrimas de derrota absoluta. «¿Y cuál es el tercer término? Porque seguro tienes más condiciones humillantes esperando». «En efecto, hay un tercer término», confirmé. «Durante esos 8 años vivirán en la casa donde yo siempre viví, la casa que ustedes consideraban demasiado modesta para sus altos estándares. Venderán sus casas actuales, se desharán de sus autos de lujo, cancelarán sus membresías en clubes exclusivos». Mariana se puso pálida. «¿Vamos a vivir todos en la misma casa? ¿Las 2 familias juntas?» «Exactamente», respondí con satisfacción. «Van a experimentar lo que significa vivir con un presupuesto limitado, sin lujos innecesarios, dependiendo de una sola persona
para las decisiones importantes. Van a entender cómo me sentí durante 25 años. Andrés se levantó y comenzó a golpearse la frente con la palma de la mano. Esto es una pesadilla. Tiene que ser una pesadilla. Es muy real, lo aseguré. Y hay una cuarta condición que aún no he mencionado. Nicolás levantó la cabeza, los ojos enrojecidos. ¿Una cuarta condición? ¿Qué más nos vas a quitar? ¿Los riñones? La cuarta condición, continué sin piedad, es que cada día, antes de comenzar a trabajar, irán a mi oficina y me pedirán disculpas públicamente por cada insulto, cada burla, cada momento de desprecio que me hicieron soportar durante todos estos años. Sofía se levantó gritando: «Eso es humillante, eso es cruel. No puedes obligarnos a hacer algo así». «No los estoy obligando», le recordé con calma. «Les estoy ofreciendo la oportunidad de salvarse del desastre financiero que ustedes mismos crearon. Si prefieren la bancarrota y la ruina total, son libres de rechazar mis términos». Javier carraspeó. «Señora Camila, ¿hay alguna condición adicional que deba incluir en el contrato?» «Sí», respondí, saboreando el momento final. «La quinta y última condición es que cada dólar que me paguen durante esos 8 años será considerado un préstamo personal que yo les otorgo para salvar sus vidas financieras. Cuando terminen de pagar la deuda reducida, me deberán un favor equivalente al valor total de mi ayuda». Andrés se sentó de nuevo en el suelo, completamente derrotado. «¿Qué tipo de favor?» «El favor que yo considere apropiado en ese momento», respondí con una sonrisa misteriosa. «Podría ser trabajar gratis en mis empresas un año adicional. Podría ser donar su tiempo a obras de caridad que yo elija. Podría ser, simplemente, reconocer públicamente que una mujer a la que despreciaron los salvó de la ruina total». Nicolás había empezado a reír histéricamente, una risa amarga, desesperada. «Es perfecto», murmuraba entre risas. «Es absolutamente perfecto. La mujer que creímos inútil resulta ser más inteligente, más rica y más poderosa que todos nosotros juntos. Y ahora va a ser nuestra jefa por los próximos 8 años. Al menos ya entendiste correctamente la situación», le dije con frialdad. Mariana se acercó, a la ventana, mirando afuera como buscando una salida. «¿Y si rechazamos todas las condiciones? ¿Qué pasa entonces?». Javier respondió antes que yo. «Entonces enfrentarán acciones legales por un total de $187,400 más intereses y costos legales, embargo de todos sus bienes, posible prisión para Nicolás por fraude bancario, destrucción completa de sus historiales de crédito y, por supuesto, ninguna ayuda de la señora Camila para reconstruir sus vidas». Sofía se giró desde la ventana. Su rostro era una máscara de derrota absoluta. «No tenemos opción, ¿verdad? Es aceptar tu venganza elegante o perderlo todo de la manera más humillante posible». «No es venganza», la corregí una vez más. «Es justicia poética. Durante 25 años ustedes tuvieron todo el poder y me trataron como basura. Ahora yo tengo todo el poder y van a experimentar lo que significa depender completamente de la benevolencia de alguien más». «¿Tenemos tiempo para pensarlo?», preguntó Andrés con la voz de un niño asustado. «Tienen exactamente 5 minutos», respondí, mirando mi reloj. «Después de eso, la oferta empeora automáticamente y las condiciones serán menos favorables para ustedes». Los 5 minutos que siguieron fueron los más largos de mi vida. El tic-tac del reloj de pared de Javier sonaba como martillazos en el silencio tenso de la oficina. Nicolás había comenzado a caminar en círculos de nuevo, murmurando números y fechas como una oración desesperada. Sofía estaba sentada con la cabeza entre las manos, sollozando en silencio. Andrés miraba de un lado a otro entre su esposa, Mariana, y yo, como esperando que alguien le dijera que todo era una broma cruel. «¡4 minutos!», anuncié sin levantar la vista de mi reloj. Mariana se inclinó hacia Andrés y le susurró algo al oído. Andrés sacudía la cabeza con violencia, pero Mariana insistía, apretándole el brazo con desesperación. Alcancé a escuchar fragmentos de su susurro. «Los niños, la escuela, no tenemos opción». De pronto Sofía levantó la cabeza, los ojos hinchados y rojos, mirándome con una mezcla de odio y súplica. «¿Esto es lo que de verdad quieres, Camila? ¿Ver cómo nos humillas durante 8 años? ¿Eso es lo que te va a hacer feliz?». «No se trata de felicidad», respondí con brutal honestidad. «Se trata de equilibrio. Durante 25 años ustedes fueron felices a costa de mi dignidad.
Ahora devolverán esa dignidad con su humildad forzada. Es matemática simple. Nicolás se detuvo frente a mí, el rostro empapado en sudor y lágrimas. Camila, por favor, sé que fui un hijo terrible contigo. Sé que te traté mal, que no te respeté, que te hice sentir invisible. Pero puedo cambiar. Dame una oportunidad de demostrarlo sin pasar por esta humillación. Tuviste 25 años de oportunidades, le recordé sin titubear. Cada día elegiste ignorarme. Cada momento me trataste como tu sirvienta. Cada vez que te burlaste de mis opiniones, fue una oportunidad de ser distinto. No la tomaste entonces. ¿Por qué debería creerte ahora? Javier carraspeó suavemente. Quedan 3 minutos, anunció con voz neutral, aunque en sus ojos brillaba un destello de diversión. Estaba disfrutando este momento tanto como yo. Andrés se levantó de golpe y se acercó a mi silla. Mamá, yo acepto todas tus condiciones. Su voz temblaba, pero había una determinación desesperada en ella. Mariana está embarazada. Lo supimos la semana pasada. No podemos arriesgarnos a perderlo todo ahora. La revelación cayó en la oficina como una bomba adicional. Mariana enrojeció y rompió en llanto. Nicolás la miraba con sorpresa absoluta. Incluso yo me conmoví por un instante, pero recuperé mi compostura rápidamente. «Felicidades», dije en tono neutral. «Un bebé más que aprenderá el valor del trabajo duro y la responsabilidad financiera desde pequeño. Será un regalo maravilloso». Mariana se acercó con las manos en su vientre a un plano. «Camila, por favor, si no por nosotros, hazlo por tu nieto en camino. Él no merece crecer en la pobreza por los errores de sus padres». «No crecerá en la pobreza», la aseguré. «Crecerá en una familia que al fin entiende el verdadero valor del dinero. Tendrá padres que saben lo que significa ganarse cada centavo. Será mucho más afortunado que los niños que crecen creyendo que todo debe llegarles en bandeja de plata». Nicolás miraba a Mariana con expresión extraña. «¿Cuánto tiempo llevas sabiendo que estás embarazada?», le preguntó. 2 semanas, admitió entre sollozos. Iba a decírselo a Andrés después de la lectura del testamento, cuando pensábamos que estaríamos celebrando nuestra nueva riqueza. 2 minutos, anuncié, revisando mi reloj otra vez. Sofía se levantó de golpe y se plantó frente a mí con los brazos cruzados. «Está bien, Camila. Ganas tú. Acepto tus condiciones humillantes. Pero quiero que sepas que esto destruirá cualquier posibilidad de tener una relación real como familia». «¿Qué relación?», pregunté con frialdad. «¿La relación en la que yo solo existía para servirles? ¿Esa relación es la que crees que vamos a perder?». Nicolás se acercó al escritorio de Javier, visiblemente tembloroso. «Yo también acepto», murmuró. «Acepto todas las condiciones. No tengo otra opción». Javier comenzó a sacar documentos de otra carpeta. «Excelente. Tengo los contratos listos aquí. Solo deben firmar y quedarán legalmente obligados a cumplir todos los términos acordados». «¿Ya tenías los contratos listos?», preguntó Andrés con sorpresa. «La señora Camila me instruyó la semana pasada para prepararlos», confirmó Javier con una sonrisa. Anticipó exactamente cómo se desarrollaría esta reunión. Nicolás me miró con una mezcla de admiración y terror. «Lo planeaste todo, ¿verdad? Cada detalle de esta humillación fue calculado desde el inicio. Desde el día en que tu padre murió y supe que pensaban heredar mis empresas», confirmé. «Cada documento, cada revelación, cada instante de shock que vivieron hoy fue cuidadosamente orquestado». Sofía había tomado uno de los contratos y lo leía con creciente horror. «Esto es más detallado de lo que pensé», murmuró. «Aquí dice que debemos pedir permiso para cualquier compra mayor a $50, que nuestros salarios serán depositados directamente en una cuenta que tú controles, que cualquier violación de las reglas implica sanciones económicas adicionales. También dice», añadí con satisfacción, «que cualquier falta de respeto hacia mí, cualquier comentario despectivo, cualquier intento de sabotear mis negocios resultará en la cancelación inmediata del acuerdo y el regreso a la deuda original completa». Mariana había empezado a leer por encima del hombro de Sofía. «Aquí dice que debemos entregar nuestros celulares y computadoras para que revises nuestras comunicaciones. Necesito asegurarme de que no conspiren contra mí ni filtren información confidencial de mis empresas», expliqué con lógica implacable. «Ahora son empleados de nivel básico. No tienen derecho a privacidad corporativa».
Andrés había tomado su propio contrato y lo leía con desesperación, creciente. Aquí dice que nuestro horario laboral será de 6 de la mañana a 6 de la tarde, 6 días a la semana. Es un horario muy razonable para empleados que deben pagar deudas significativas, respondí. Mucha gente trabaja más horas por mucho menos dinero. Nicolás encontró una cláusula particularmente cruel. Estamos prohibidos de consumir alcohol durante los 8 años del contrato. El alcohol nubla el juicio, expliqué. Y ustedes ya demostraron tener pésimo juicio estando sobrios. No puedo arriesgarme a que empeore con alcohol de por medio. Javier había colocado varias plumas sobre el escritorio. Si van a firmar, necesito que lo hagan ahora. En 30 segundos, la oferta se reduce automáticamente según las instrucciones de la señora Camila. Sofía fue la primera en tomar una pluma. Le temblaban tanto las manos que apenas podía sostenerla. Esto se siente como venderle mi alma al diablo, murmuró mientras firmaba. El diablo te habría ofrecido condiciones mucho peores, le aseguré con cinismo. Una sonrisa helada. Nicolás firmó después. Cada letra de su nombre parecía una puñalada contra el papel. Andrés fue el último, mirándome una vez más con ojos suplicantes antes de poner su firma. Mariana no necesitaba firmar porque técnicamente no había incurrido en deuda, pero Javier le entregó un documento adicional. Este es un acuerdo de convivencia, explicó. Establece las reglas para vivir en la casa de la señora Camila. Cuando todos terminaron, Javier organizó los documentos en una nueva carpeta. Perfecto, anunció. Los contratos ahora son legalmente vinculantes. Sus nuevos puestos comienzan el lunes a las 6 de la mañana en punto. Nicolás se desplomó en su silla, completamente derrotado. ¿Y ahora qué? ¿Nos vamos a casa a empacar nuestras vidas? Ahora, dije poniéndome de pie por primera vez en toda la reunión, van a experimentar lo que significa ser tratados exactamente como me trataron a mí durante 25 años. Van a descubrir lo que se siente ser invisible, ser despreciado, ser considerado menos importante que los muebles. Caminé hacia la puerta, pero me detuve y me giré una última vez. La diferencia es que ustedes merecen este trato. Yo nunca lo merecí. 6 meses después, sentada en mi nueva oficina ejecutiva en el edificio corporativo de Secret Gardens, miraba por la ventana cómo Nicolás cargaba macetas pesadas bajo la lluvia de la mañana. Su traje caro había sido reemplazado por un uniforme empapado. Sus manos, antes suaves, ahora estaban ásperas y sucias. Aún. Las 6 en punto, como cada día durante los últimos 6 meses, se presentó en mi oficina para cumplir la 4ª condición del contrato. «Buenos días, señora Camila», dijo con la cabeza agachada. «Estoy aquí para disculparme por decir que usted solo servía para regar plantas. Me disculpo por tratarla como si fuera invisible. Me disculpo por malgastar el dinero de su empresa en apuestas y lujos personales». Las palabras salían de su boca como piedras que le dolía pronunciar. Andrés llegó 5 minutos después, igualmente empapado, igualmente humillado. «Buenos días, señora Camila», repitió el ritual diario. «Me disculpo por asumir que mis méritos me daban derecho a su propiedad. Me disculpo por no defenderla cuando otros la maltrataban. Me disculpo por gastar dinero que no era mío sin consultarla». Su voz se había vuelto mecánica tras repetir esas frases 180 días consecutivos. Sofía era la última en llegar, con su uniforme de limpieza. Su disculpa era la más larga y detallada. «Buenos días, señora Camila. Me disculpo por llamarla vieja inútil. Me disculpo por sugerir que fuera a vender flores al mercado. Me disculpo por celebrar cuando pensé que se quedaría sin hogar. Me disculpo por cada mirada de desprecio, cada comentario cruel, cada momento en que la traté como si no fuera humana. Al verlos trabajar en el vivero, sentí una satisfacción profunda y compleja. No era alegría por su sufrimiento, sino la sensación de que al fin se restauraba un equilibrio cósmico. Durante 6 meses habían experimentado lo que yo viví por 25 años. Ser ignorada, ser considerada insignificante, depender por completo de la benevolencia de otro para sobrevivir. El timbre de mi teléfono interrumpió mis pensamientos. Era Rosalía, mi contadora, quien ahora manejaba oficialmente todas las operaciones financieras de mis 3 empresas. «Señora Camila», dijo con voz alegre, «tengo excelentes noticias.
El contrato con la cadena de hoteles internacionales acaba de confirmarse. Van a renovar todos los jardines de sus propiedades en el país con nuestros servicios. El valor total del contrato es de $1,200,000, distribuidos en 2 años. Perfecto, respondí, sintiendo cómo mi imperio empresarial seguía creciendo. Y las proyecciones para Green Distributors son aún mejores. Los nuevos contratos con Costa Rica y Guatemala nos permitirán expandirnos a plantas medicinales y aromáticas. Proyecciones conservadoras sugieren ganancias anuales adicionales de $800,000. Al colgar, revisé los reportes mensuales en mi escritorio. Secret Gardens había crecido un 40% desde que tomé el control directo de operaciones. Green Distributors había superado todas las expectativas. Incluso las empresas que antes manejaban Nicolás y Andrés ahora eran más rentables bajo mi administración. La ironía era deliciosa. Mientras ellos trabajaban por salario mínimo, cargando tierra y limpiando herramientas, yo había transformado sus antiguas responsabilidades en operaciones mucho más eficientes y lucrativas. Cada cliente que ellos habían perdido por negligencia había regresado. Cada oportunidad que habían desperdiciado ahora generaba ganancias sustanciales. Un suave golpe en mi puerta interrumpió mis pensamientos. Era María, quien antes había sido secretaria en la ferretería y ahora era mi asistente ejecutiva principal. Señora Camila, dijo, entrando con una carpeta. Andrés pide permiso para hablar con usted. Dice que es urgente. Dígale que pase, respondí, curiosa de saber qué podía ser tan urgente como para interrumpir su horario de trabajo. Andrés entró en mi oficina con su uniforme sucio, quitándose la gorra con respeto exagerado. 6 meses de humildad forzada habían cambiado por completo su lenguaje corporal. Ya no caminaba con la arrogancia de quien cree merecerlo todo. Ahora se movía con la cautela de quien sabe que depende completamente de la benevolencia ajena. Señora Camila, comenzó con voz temblorosa, vengo a pedirle un favor especial. Habla, dije sin levantar la vista de mis documentos. Anoche Mariana tuvo complicaciones con el embarazo